La Virgen María se aparece cada día porque tiene una misión muy especial: procurar la paz en el mundo, propiciar las conversiones y salvar a la humanidad. Uno de los aspectos más significativos de los mensajes de la Virgen María es la llamada a vivir las 5 piedras. Al padre Joso, párroco de Medjugorje en el momento de las apariciones, le gustaba citar el pasaje bíblico en el que David se enfrenta al gigante Goliat y de cómo fue capaz de vencerlo con solo una honda y una piedra. Era su forma de mostrar cómo la Virgen, mediante la pedagogía de sus mensajes, nos enseña cómo nosotros podemos también empezar a transformar nuestro interior, emprender el camino de la santidad y la paz y llegar a ser invencibles por medio de 5 armas, que el Padre denominó las 5 piedras. La primera piedra es la oración diaria, especialmente el rosario. Prácticamente, en todos sus mensajes, la Virgen María llama a la oración con el corazón, diciendo: yo os invito, queridos hijos, a la oración con el corazón. La segunda piedra es la Eucaristía, vivida con devoción y frecuencia. La Virgen María les dijo que estaba triste porque muchos no saben el valor que tiene la Eucaristía. Y en relación al culto de la Eucaristía fuera de misa, la Gospa recomienda que se adore sin interrupción el Santísimo Sacramento del altar. Yo siempre estoy presente cuando los fieles están en adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares. La tercera piedra es la lectura de la Sagrada Escritura. La Virgen María nos invita a leer todos los días la Biblia en nuestras casas, que la coloquemos en un lugar bien visible para que siempre nos estimule a leer y orar. Y también nos dice que, si nos queremos fortalecer contra el mal, debemos rezar y leer todas las mañanas. La cuarta piedra es el ayuno. La Virgen María pide el ayuno, especialmente los miércoles y viernes, y dice: la mejor forma de ayunar es a pan y agua. Mediante el ayuno y la oración uno puede detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza. La quinta piedra es la confesión mensual. La Virgen María pide que nos confesemos una vez al mes. Que la Santa Confesión sea para vosotros el primer acto de conversión. Y entonces, queridos hijos, decidíos por la santidad. Que vuestra conversión y decisión por la santidad empiece hoy y no mañana. Estas sencillas pero poderosas prácticas se han convertido en el corazón del mensaje de Medjugorje, guiando a millones hacia una vida más profunda en Dios. Desde que empezaron las apariciones de Medjugorje en 1981, la Virgen María le transmitió a 3 de los videntes 10 mensajes, que serán revelados al mundo en su momento, cuando María lo indique. El 7 de mayo de 1985, la Virgen María le transmitió el siguiente mensaje a Ivanka: lo que te he dicho a lo largo de estos años acerca de los secretos, todavía no es el momento de decírselo a nadie. Si bien aún no se han revelado los secretos, se puede saber que el primer y segundo secreto son 2 avisos para la humanidad, especialmente para los habitantes de Medjugorje, quienes eran los receptores principales de los futuros acontecimientos contenidos en estos 2 primeros secretos. Como consecuencia, vendrá más gente a Medjugorje y serán de suma importancia para el reconocimiento oficial de la Iglesia. El tercer secreto será una señal visible en el Podbro, lugar de la primera aparición. Será una señal material que se podrá ver y tocar, será indestructible y perdurará para siempre. Será un signo de conversión para todos. El cuarto, quinto y sexto secreto no se sabe nada de su contenido. En relación al séptimo secreto, se sabe que fue mitigado porque muchas personas rezaron y ayunaron. El octavo secreto no se sabe nada de su contenido aún. Los secretos 9 y 10 se refieren a toda la humanidad. Son castigos por los pecados de los hombres. En un mensaje de la Virgen María el 6 del 11 de 1982 dice que si toda la humanidad se convirtiera, se podrían mitigar. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like. Así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede ya interesar, por favor compartíselo. Así también lo puede disfrutar. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así estás al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.